Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar una nueva edición de los encuentros virtuales con los expertos en ETV. Hoy el título es Hipertensión pulmonar arterial después de una embolia pulmonar, y para ello tenemos a Remedios Otero con nosotros. Remedios, Reme, la doctora Otero, es neumólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es nuestra experta en este tema. Ha preparado una presentación que intentaremos que, como otras veces, dure aproximadamente media hora, para que haya por lo menos media hora después para contestar a vuestras preguntas. Ya sabéis, los que tengáis preguntas para ella, las escribís y nos las hacéis llegar a través del chat del programa, del Zoom, y que sepáis que la presentación de hoy solamente hay una diapositiva con datos no publicados, de manera que estamos grabando la presentación y, excepto esta diapositiva, que la quitaremos al editarla, la guardaremos en la página web de ASMB para que podáis bajárosla y consultarla más adelante siempre que queráis. Reme, por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias, Manel, por esta invitación. Muchas gracias a ASMB, a SH, a todos los que estáis trabajando detrás para que estos encuentros y estas actividades sean posibles. Voy a empezar comentando el título de hipertensión pulmonar arterial, y para aclarar que realmente la hipertensión pulmonar tras una embolia pulmonar se le denomina hipertensión pulmonar postrombótica crónica, no hipertensión pulmonar arterial, porque tenemos que tener el concepto claro. La hipertensión pulmonar es un síndrome, y en ella pues tenemos 5 entidades clínicas perfectamente bien diferenciadas. Lo que se llama hipertensión pulmonar arterial corresponde a este grupo, que es el grupo 1, que engloba los casos de hipertensión pulmonar idiopática o heredable o asociadas a otras condiciones. El grupo 4 es el que nos interesa a nosotros esta tarde, que es la hipertensión pulmonar postrombótica crónica. Este es un esquema muy gráfico, muy didáctico, y aunque no está en castellano, no me he resistido a enseñároslo, porque pertenece a las últimas guías de hipertensión pulmonar publicada en octubre pasado, y resume realmente conceptos muy importantes. El primer concepto es que la hipertensión pulmonar está definida por una situación hemodinámica. Una situación hemodinámica que se define con todas aquellas enfermedades o situaciones clínicas que eleven la presión en la arteria pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio, y que la presión de enclavamiento o la presión de oclusión de la arteria pulmonar esté por debajo de 15 milímetros de mercurio. Hay solamente un grupo en el que esta presión de enclavamiento está por encima de 15, que es la del grupo 2, que son situaciones derivadas de enfermedades del corazón izquierdo. Pero la hipertensión pulmonar que ocurre después de una embolia pulmonar es hemodinámicamente la hipertensión pulmonar precapilar, que se define por esto que os he dicho: la presión en la arteria pulmonar media mayor a 20 y una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor a 15, con unas resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades CUT, y parámetros hemodinámicos se deben de haber
realizado en reposo y obtenido por cateterismo cardíaco derecho. Además, hay otro componente en la hipertensión pulmonar postrombótica crónica, y es que tienen que existir trombosis en las arterias pulmonares persistentes, o sea, tiene que haber obstrucciones vasculares arteriales. Son las embolias pulmonares agudas que no se han resuelto y entonces continúan obstruyendo los vasos arteriales pulmonares. Y esta evaluación se debe realizar al menos después de 3 meses de anticoagulación efectiva realizada. Fijaros en este esquema estupendo cómo, aparte de el énfasis en la definición hemodinámica, se resume la clasificación y vemos aquí el esquema de la prevalencia. Fijaros la frecuencia que ocurre la hipertensión pulmonar postrombótica crónica. Es una afectación rara. Sin embargo, sabemos que la embolia pulmonar es muy prevalente. Y estas dos gráficas me gustan mucho ponerlas porque nos damos cuenta de la dimensión que tiene el seguimiento y los cuidados después del diagnóstico de la embolia pulmonar. Fijaros cómo en esta gráfica vemos que en todos los países del mundo la tendencia está siendo a aumentar la incidencia de la embolia pulmonar. Y en la otra gráfica de la derecha vemos que afortunadamente la mortalidad del embolismo pulmonar va disminuyendo porque se diagnostican más y mejor, porque los tratamientos son mejores, porque manejamos mejor a los pacientes. El caso que ahí se deja ver en estas dos gráficas que el pool de pacientes en seguimiento cada vez es mayor. Y después de una embolia pulmonar tenemos un espectro diferente de secuelas, en el que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ya está aquí representado con este círculo, es el círculo de una dimensión más pequeña. Es la más pequeña, pero es la más grave, porque esta situación sin tratamiento pues es mortal y tiene un pronóstico peor que muchos de diagnósticos de cáncer. Pero fijaros que la mayoría de los pacientes que tienen una embolia pulmonar, la mayoría de los pacientes pues tienen una restitución de la circulación pulmonar perfecta y una incorporación a su vida activa sin problemas. Yo a mis enfermos le digo que el tener una embolia pulmonar es como tener un accidente de tráfico, que en muchas personas pues, tienen un accidente de tráfico y al día siguiente no tienen más remedio que coger el coche y lo cogen. Pues esto puede ocurrir, y ocurre en la mayoría de los pacientes con embolismo pulmonar. Sin embargo, hay una mayoría no desdeñable que persisten las obstrucciones vasculares dentro del árbol arterial pulmonar. Algunos con un significado clínico no muy claro, porque son pacientes que están asintomáticos después de haber tenido la embolia pulmonar, pero otros, veis cómo este círculo está solapándose al círculo de los pacientes que después de la embolia pulmonar presentan síntomas persistentes. Estos síntomas persistentes es una disnea después de la embolia pulmonar que no se llega a recuperar. Incluso esa disnea puede ocurrir después de un periodo en el que el paciente está asintomático. O sea, es una disnea que se ha recuperado después del episodio agudo, pero en el paso del tiempo del seguimiento puede empezar, o bien puede empeorar, o puede haber también una limitación a esfuerzos que antes del embolismo pulmonar el paciente realizaba sin ningún problema. Y esto te lo cuentan los pacientes diciendo que hay un antes y un después, ¿no?, en su actividad física. Y además tenemos una disfunción vascular pulmonar que si en algunos pacientes, estos pacientes que está superpuesto
el hecho de tener síntomas persistentes y el hecho de tener trombosis persistente, realizamos un test cardiopulmonar de esfuerzo, vemos perfectamente que hay una ineficiencia ventilatoria y una disfunción vascular pulmonar clara, con un patrón claro en los test de esfuerzo. En esta tabla vemos la diferencia en los criterios diagnósticos que hay entre la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y lo que de forma emergente ha aparecido como la enfermedad tromboembólica crónica, la denominación de enfermedad tromboembólica crónica. Los dos tienen los mismos síntomas, que es una disnea a esfuerzo. Se puede poner de manifiesto en una hemodinámica en ejercicio, en el caso de la enfermedad tromboembólica crónica. Los dos tienen defectos de perfusión en la gammagrafía de ventilación-perfusión. Tienen hallazgos típicos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o sea, están los hallazgos típicos de las obstrucciones vasculares arteriales pulmonares cuando hacemos una angiografía. La prueba cardiopulmonar de esfuerzo puede excluir otras causas de limitación al ejercicio, como pueden ser limitación ventilatoria o desentrenamiento. La ecocardiografía en la enfermedad tromboembólica crónica es normal y el valor que tiene es que excluye otro tipo de causas de disnea, como es la enfermedad valvular o enfermedades del corazón izquierdo, y las dos entidades deben ser evaluadas al menos después de 3 meses de tratamiento anticoagulante. Lo más importante en cuanto a la diferencia es que no existe hipertensión pulmonar, no existe una hipertensión pulmonar definida de forma con parámetros hemodinámicos en la enfermedad tromboembólica crónica, y sin embargo la hipertensión pulmonar pues, está presente en reposo. Desde hace mucho tiempo hemos estudiado, porque era más fácil estudiar, el seguimiento de las trombosis venosas profundas en miembros inferiores, de lo que era el síndrome postrombótico, y salieron escalas funcionales, la escala de Villalta, todo esto. Sin embargo, en el pulmón no se ha estudiado convenientemente. Por esto es de gran importancia esta enfermedad tromboembólica crónica que de hace unos años estamos escuchando hablar y de una manera emergente pues la vemos plasmada en la literatura. Estas son los resultados del estudio FOCUS, que es un estudio muy parecido al nuestro de Osiris, que se ha publicado recientemente y en el que curiosamente tiene una incidencia acumulada en Alemania igual a la nuestra, o muy parecida a la nuestra. Pero tiene un diseño un poco diferente, y ellos también estudiaron la incidencia de la enfermedad tromboembólica crónica. La incidencia de la enfermedad tromboembólica crónica se cifra en un 16%. Fueron un estudio en el que incluyeron a 1.098 pacientes y participaron unos 20 y tantos centros alemanes. En la estrategia diagnóstica de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, voy a seguidamente a proyectaros una serie de algoritmos que son parecidos, pero tienen sus matices diferenciadores. Fijaros que la hipertensión pulmonar postrombótica crónica, si nos situamos en el seguimiento de la embolia pulmonar, la detectamos, como ya hemos dicho, en raras ocasiones. Sin embargo, si nos situamos en una consulta monográfica de hipertensión pulmonar, este tipo de hipertensión pulmonar postrombótica crónica es la segunda más importante en frecuencia de todas, teniendo en cuenta que la hipertensión pulmonar se considera una enfermedad rara. Entonces, o bien siguiendo el esquema de trabajo
de una consulta monográfica de hipertensión pulmonar o siguiendo el seguimiento después de una embolia pulmonar. Las pruebas de screening hacia la hipertensión pulmonar postrombótica crónica es o bien la gammagrafía de perfusión y la ecocardiografía. Si estas pruebas tienen defecto de perfusión y además en la ecocardiografía hay una intermedia o alta probabilidad de hipertensión pulmonar, en este caso las guías de práctica clínica recomiendan derivar al paciente a centros de expertos de referencia que puedan valorar el tratamiento más adecuado del paciente, o bien el tratamiento quirúrgico o un tratamiento invasivo con angioplastia con balón, o bien un tratamiento médico o bueno, realizar el cateterismo cardíaco derecho, por supuesto, para confirmarlo. Si estas pruebas primeras de screening son normales, podíamos hacer un test de esfuerzo para poner de manifiesto una hipertensión pulmonar que solamente se ponga de manifiesto al realizar esfuerzos. Pues este esquema es muy parecido al que publicamos, al algoritmo que publicamos hace unos años, publicado por neumólogos de la SEPAR, en el que después de una embolia pulmonar, si persistían los síntomas, realizaríamos pruebas de imagen y esa prueba de imagen le dábamos mayor relevancia a la gammagrafía de perfusión más que a la ecocardio. Primero hacíamos la gammagrafía y si esta gammagrafía tenía defectos de perfusión, entonces realizábamos la ecocardio. Y si esta tenía unos resultados de alta intermedia probabilidad, realizábamos el cateterismo cardíaco. Sin embargo, en las guías que aún tenemos del 2019 de embolia pulmonar, en el que nos recomienda cómo debe ser el seguimiento, pues el seguimiento a partir de síntomas de alarma, como puede ser la disnea y la limitación funcional, estas guías le dan un protagonismo mayor a la ecocardio. Y la ecocardio sería como la prueba de screening y según la probabilidad de hipertensión pulmonar en la ecocardio y considerando otros factores como factores de riesgo conocidos de hipertensión pulmonar o resultados anormales en el test de esfuerzo, si tenemos ese dato, o biomarcadores de estrés miocárdico, como puede ser ProBNP, estos modulan, digamos, la probabilidad de la ecocardiografía en baja o alta probabilidad. Y después de esta consideración de la ecocardio, pues realizaríamos la gammagrafía de perfusión. Digamos, os explico esto porque son estrategias muy parecidas, pero que tienen sus matices. Una vez confirmado que el paciente tiene una hipertensión pulmonar postrombótica crónica, la anticoagulación debe ser mantenido de por vida, por supuesto. Y el tratamiento que tenemos que realizar para esta hipertensión debería ser valorado en centros expertos quirúrgicos de referencia. En España hay dos centros de referencia. Uno es el Hospital 12 de Octubre de Madrid y el otro es el Hospital Clínico de Barcelona. A estos centros podemos derivar a los pacientes con muy alta sospecha de hipertensión pulmonar postrombótica crónica o ya diagnosticado si en nuestros centros podemos hacer con garantía pues, la prueba que diagnostica la hipertensión pulmonar, que es el cateterismo, el estudio hemodinámico por el cateterismo cardíaco derecho. Si ahí en el centro quirúrgico de referencia se determina que el paciente es operable, pues habría que operarlo. Habría que operarlo porque la tromboendarterectomía
es el tratamiento de elección. Es un tratamiento quirúrgico que cura al paciente realmente, que tiene una mortalidad menor del 5%, y que cura definitivamente al paciente. Es el único tipo de esos 5 tipos que en la primera diapositiva os mostré, que tiene un tratamiento quirúrgico y un tratamiento curativo. Pero puede ocurrir que después de hacer el tratamiento quirúrgico, la intervención quirúrgica, persista cierto grado de hipertensión pulmonar, o puede haber una hipertensión pulmonar recurrente incluso. En este caso, pues hay otras opciones de tratamiento. Una opción de tratamiento es el tratamiento médico, que de todo el arsenal terapéutico que hay para la hipertensión pulmonar, el tratamiento médico que está indicado en las últimas guías es el Riociguat, el tratamiento, el fármaco Riociguat, aunque también hay otros fármacos con muy buenos resultados y con evidencia, como puede ser el treprostinil, y otros fármacos que conocemos que actualmente se están haciendo ensayos clínicos para establecer su indicación en este tipo de hipertensión pulmonar, como es el macitentan y el selexipag. Otra alternativa, otra opción al tratamiento quirúrgico es la angioplastia pulmonar con balón. Estos son opciones que también podemos valorar cuando el paciente no es operable. Y no es operable porque o bien las obstrucciones vasculares sean muy distales en el árbol arterial pulmonar y el cirujano no puede acceder al sitio donde está la lesión, o bien porque el paciente pues, no tenga una situación idónea para meterlo en un quirófano. Y por supuesto, estos pacientes hay que seguirlos de por vidas a largo plazo. Además de estos centros de referencia quirúrgico, hay también los llamados centros expertos, que funcionan de forma satélite con estos 2 centros, y ahora mismo existe una evaluación de la denominación del centro experto por parte de la Sociedad Científica de SEPAR, de Neumología y Cirugía Torácica. Vemos aquí la representación de los 3 tratamientos existentes, dependiendo de dónde esté la lesión situada en el árbol pulmonar arterial, o bien la tromboendarterectomía, que es una cirugía bastante invasiva, en el sentido de que esto conlleva una circulación extracorpórea, una hipotermia para mantener, o sea, para proteger el metabolismo cerebral, una esternotomía media, y los cirujanos lo que hacen es sacar estos moldes de tejido ya fibrótico, porque no podemos hablar de coágulos. Estos son los moldes que veis en esta fotografía aquí representada. Después tenemos la angioplastia con balón, que operaríamos en unas obstrucciones más distales, o sea, en arterias más segmentarias y subsegmentarias, y cuando afecta ya a la microvasculopatía, pues entonces no nos queda otro tratamiento que no sea el médico. Aquí vemos la foto de cómo se opera con la angioplastia con balón. Vemos cómo la luz de la arteria pulmonar está totalmente ocluida por tejido fibrótico. Con la introducción del balón podemos empujar que este tejido fibrótico lo acerquemos a la pared de la arteria, dejando una luz más grande, y con esto pues bajamos las presiones
en el árbol vascular pulmonar con la repercusión positiva que esto tiene para el corazón derecho. Pues las indicaciones bien de la tromboendarteriectomía pulmonar o la angioplastia pulmonar con balón, tanto en la hipertensión tromboembólica crónica como en algunos centros se están publicando ya incluso experiencias de cirugía o de angioplastia pulmonar con balón en enfermedad tromboembólica crónica. Tenemos que esta indicación para uno para otra pues se hace en base a estos ítems, ¿no? Sobre todo, aparte del estatus funcional y de los datos hemodinámicos, lo más importante es la localización de los trombos, por supuesto. Pues bien, en este dibujo tenemos representado las lesiones que conlleva el tener una trombosis persistente y que no se resuelva. Hay un remodelado vascular importante con una hipertrofia de la capa media, con una proliferación y fibrosis en la íntima y con unas lesiones plesiformes que, si esto lo vemos a nivel de preparados de anatomía patológica, pues tienen muchas similitudes con lesiones de proliferación celular muy típicas que aparecen en algunas biopsias de cáncer. Y aquí están, en esta parte inferior de la diapositiva, están señaladas las vías patogénicas conocidas de la hipertensión pulmonar, la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina, y cada una de estas vías, para cada una de estas vías que sabemos cómo conlleva la afectación de estas vías a una hipertensión pulmonar, pues tenemos fármacos que actúan en estas diferentes vías. En concreto, el tratamiento de Riociboa, que es el fármaco indicado para la hipertensión pulmonar postrombótica crónica, afecta a la vía del óxido nítrico. Ya también hemos dicho algo muy importante, que es que el paciente que tiene una hipertensión tromboembólica crónica debe de estar anticoagulado de por vida, pero también no solamente el paciente, sino cuando nosotros estamos sospechando que pueda haber esta situación, tenemos que anticoagular. Y este esquema me ha parecido muy interesante, se publicó recientemente en la revista European Respiratory Journal. Es una sugerencia de un grupo holandés en cómo tendríamos que manejar al paciente con una disnea persistente después de una embolia pulmonar. Si no tiene disnea persistente, pues la duración del tratamiento anticoagulante lo realizaríamos según los esquemas habituales. Pero si tuviera este síntoma llave, pues realizaríamos la ecocardiografía, y si es de alta probabilidad, por supuesto, continuaríamos con la anticoagulación y realizaríamos el estudio hemodinámico o mandaríamos a un centro de referencia para que se hiciera el estudio hemodinámico allí. Si es una baja probabilidad, nos vamos a fijar si el ventrículo derecho en esta ecocardiografía es normal o anormal, y con esto, y además con la prueba gamma-gráfica y con la con el angioTAC de tórax, podemos determinar si realmente pues, continuamos con la anticoagulación o si todo es negativo, pues suspendemos la anticoagulación, y esta disnea que presenta el paciente es una disnea de síndrome post-embolismo pulmonar y más
relacionada con alguna alteración funcional o una deshabituación del ejercicio físico. En algunos casos, por ejemplo, no hay una evidencia realmente si tendríamos que continuar con la anticoagulación o no. Por ejemplo, en el caso de que hay una baja probabilidad en la ecocardio, que tiene una morfología normal del ventrículo derecho, que si tenemos trastornos crónicos persistentes en mamografía, pero la angiotaz de tórax ha sido negativo. Entonces ahí hay un nicho de falta de evidencia que seguramente pues, en los próximos años vamos a ir dilucidando las respuestas. Estos es los mensajes que a mí me gustaría dejar claro en esta intervención mía. Que se recomienda la dosis terapéutica de anticoagulación de por vida en todos los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto es con una evidencia 1C. Se recomienda también la prueba del síndrome antifosfolípido en todos los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y porque en estos pacientes que presentan síndrome antifosfolípido, la anticoagulación recomendada es con antivitaminas K, no con los anticoagulantes orales de acción directa. Se recomienda que todos los pacientes sean revisados por un equipo experto en valoración de manejo multimodal con una aproximación quirúrgica o bien con angioplastia o bien tratamiento médico en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Se recomienda la endarterectomía pulmonar como el tratamiento de elección para los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y obstrucciones dentro de las arterias pulmonares accesibles que puedan ser accesibles mediante cirugía. Se recomienda la angioplastia con balón en pacientes que son técnicamente inoperables o que tienen una hipertensión pulmonar residual después de la endarterectomía pulmonar o obstrucciones distales. El riociguat es el tratamiento médico para estos pacientes y se recomienda un seguimiento a largo plazo después de cualquier procedimiento quirúrgico, invasivo o de tratamiento médico con los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pues bien, hemos hablado de la definición, muy importante, de la definición, y ya nunca más vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar cuando estemos hablando de una hipertensión pulmonar después de una embolia pulmonar, porque existen estos 5 subtipos. Y nosotros estamos situados en el subtipo 4. Hemos hablado del seguimiento de la hipertensión pulmonar y que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es la secuela más rara después de la embolia pulmonar. Hemos hablado y hemos compartido con vosotros la incidencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en nuestro país, el concepto emergente de la enfermedad tromboembólica crónica, que es lo mismo que la hipertensión pulmonar, pero sin parámetros hemodinámicos diagnósticos de hipertensión pulmonar. Hemos hablado de la estrategia, de diferentes puntos estratégicos, de la estrategia diagnóstica de la hipertensión pulmonar y también de la estrategia del seguimiento después de una embolia pulmonar, del tratamiento quirúrgico, de otros tipos de tratamiento, el angioplastia con balón y el médico. Y aquí termino. Muchísimas gracias por su atención y estoy a vuestra disposición para comentar cualquier asunto. Muchísimas gracias, Reme. Te has ajustado perfectamente al tiempo. Has hecho una presentación muy clara. A mí se me ocurren unas cuantas preguntas, pero vamos a ir primero a las preguntas que envía la gente desde la audiencia a través del chat. Por cierto, hace 5 minutos 85 personas conectadas para escucharte. La primera pregunta la formula Pilar Álvarez Padín y dice: las alteraciones en el test de esfuerzo se correlacionan con enfermedad estructural en gammagrafía de ventilación-perfusión o pueden ser independientes en pacientes con disnea de esfuerzo tras TEP con gammagrafía de ventilación y perfusión normal sin causa cardíaca que lo justifique. A ver, las
anomalías. Perdón, Reme, ha vuelto a formular la pregunta quizá con otra redacción, a ver si así queda más claro lo que pregunta. La pregunta es, ¿las alteraciones en el test de esfuerzo se correlacionan con la lesión estructural en la gammagrafía de ventilación-perfusión o pueden ser independientes? El caso es una disnea de esfuerzo 6 meses tras TEP sin lesiones de gammagrafía y sin cardiopatía que lo justifique. Vamos a ver, las alteraciones en el test de esfuerzo, lo que pone de manifiesto, el test de esfuerzo cardiopulmonar te da muchísima información, te da información de la etiología de la disnea y te puede distinguir una disnea por desentrenamiento, una disnea de causa cardíaca, una disnea de causa pulmonar y dentro de la causa pulmonar te puede distinguir si el problema es ventilatorio, o sea, si es un EPOC, o sea, es un problema de vía aérea o es un problema de intersticio o es un problema vascular. Entonces, en un test de esfuerzo te puede poner de manifiesto un problema vascular. Un problema vascular. Te puede poner de manifiesto un problema vascular y puede coincidir esto, si ese problema vascular es debido a una obstrucción vascular por una embolia pulmonar o por varias embolias pulmonares, pueden coincidir perfectamente, pero también puede ocurrir el hipotético caso que sea un problema vascular independiente, es decir, otra hipertensión pulmonar de otro tipo. Sería algo raro, pero no es imposible. ¿Me explico? Porque el test de esfuerzo, Remé, te lo pregunto yo como no conocedor del tema. El test de esfuerzo consiste en someter al paciente a un ejercicio físico controlado y después entiendo que un ecocardiograma para valorar la PAP o una gasometría. ¿Qué pruebas se hacen después del esfuerzo controlado? ¿A qué le llamamos test de esfuerzo? Se hacen durante, vamos, yo tampoco soy experta en test de esfuerzo porque dentro de los servicios de neumología existe uno o dos o tres neumólogos que son expertos en el test de esfuerzo porque son, imagínate una espirometría que tiene 4 o 5 parámetros, ¿no? Y que lo manejamos todo. Bueno, pues los parámetros del test de esfuerzo son, no sé, pues a lo mejor hay 30 parámetros diferentes, ¿sabes? Entonces yo tampoco sea una experta en test de esfuerzo, pero he visto en realizarse durante el esfuerzo, no es después del esfuerzo, durante el esfuerzo tú estás monitorizando el electrocardiograma, estás monitorizando la saturación, estás monitorizando la producción de CO2, están monitorizando, hacen una espirometría están monitorizando el consumo de oxígeno y la producción de CO2, y después tienen un montón de parámetros que de esos datos que se recogen cuando se está haciendo el esfuerzo, después hay otros parámetros derivados de esto. Y entonces, con todo esto, durante el test de esfuerzo, se puede distinguir todo este tipo de patologías. O sea, es una prueba muy, muy importante para el estudio de la disnea en general. A ver, yo sigo sin entenderlo y es mi problema, lo entiendo. En el seguimiento de un paciente después de más de 3 meses anticoagulado, después de una embolia pulmonar con disnea persistente, la prueba de elección es la gammagrafía, y si la gammagrafía hay trastornos de ventilación-perfusión, entonces un ecocardiograma. Si en el ecocardiograma hay una presión arterial pulmonar, ya tenemos suficiente. ¿Cuándo? ¿En qué situaciones hacemos un test de esfuerzo? No, Manel, cuando, realizamos una gammografía o realizamos una ecocardiografía, y si la ecocardiografía no nos va a dar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, nos va a dar probabilidades de hipertensión. Entonces, cuando la ecocardiografía te da una probabilidad alta o intermedia, entonces vas a cateterismo derecho. Vale. ¿Vale? Vas a cateterismo derecho para
para tener los datos de hipertensión pulmonar. Que por eso es diferente venir, digamos, de un entorno de seguimiento de la embolia pulmonar a un entorno de vamos a estudiar disneas no aclaradas para diagnosticar hipertensiones pulmonares. Cuando nos sentamos en una consulta en el que vamos a estudiar disneas no aclaradas, pues el hecho de la hipertensión pulmonar postrombótica crónica no es algo raro. No es algo raro porque, como tú sabes, las embolias pulmonares pueden ser asintomáticas. Entonces, hay personas que tienen embolias pulmonares asintomáticas y que la primera manifestación es una disnea de causa no aclarada y ya tienen la hipertensión pulmonar postrombótica crónica. Entonces, la forma, digamos que el flujo de manejo y de prueba son un poco diferentes, ¿no? Cuando vienes de la embolia pulmonar, tú lo que quieres hacer es detectar la hipertensión pulmonar lo antes posible, esa secuela lo antes posible. Entonces, estás atento a lo que te cuenta el paciente, a si tiene disnea, a si tiene alguna limitación al esfuerzo. Realizas una gammagrafía de perfusión después de 3 meses de anticoagulación y te puedes encontrar trombosis, o sea, defectos de perfusión, no de trombosis, vamos a hablar en propiedad en la gammagrafía, defectos de perfusión persistente. Entonces puedes pensar, bueno, pues esto que me está contando el enfermo puede tener relación con esto. Le haces un ecocardio y te encuentras que el ecocardio tiene una intermedia o alta probabilidad y realizas la ecocardio. Realizan el cateterismo. El test de esfuerzo, ¿cuándo realiza el test de esfuerzo? Realiza el test de esfuerzo, por ejemplo, en el caso de que vengas de una embolia pulmonar, cuando haces un ecocardio y es normal. ¿Qué puede ocurrir? Tú tienes defectos persistentes, el paciente te está diciendo que se ahoga y la ecocardio es normal. Entonces ahí viene muy bien el test de esfuerzo, porque el test de esfuerzo te va a poner de manifiesto que esa disnea tiene un problema vascular. Y entonces, si tiene un problema vascular, pues pasa a hacer el cateterismo para diagnosticarlo. Había una pregunta, Manel, que me pasaron hace unas semanas o así, unos días, sobre alguien que preguntaba que por qué no hacíamos el cateterismo rápidamente. No sé si seguramente lo has leído. ¿Por qué no hacemos el cateterismo rápidamente? Que, por ejemplo, no sé, los cardiólogos hacen cateterismo izquierdo ante cualquier duda. Entonces, esa pregunta fue la que me hizo a mí montar la charla esta como la he montado, empezando por lo que es la hipertensión pulmonar y viendo que la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara en casi todas sus formas, menos las que provienen del corazón izquierdo, que son las más frecuentes, pero en casi todas sus formas son una enfermedad rara y que tienen una incidencia baja. Entonces, si nosotros a todas las disneas, después de la embolia pulmonar, le hiciéramos un cateterismo, incluso si le hiciéramos un cateterismo a todas las disneas y a todas las trombosis residuales, haríamos muchísimos cateterismos innecesarios. De gratis, con lo que eso conlleva recursos, conlleva... en fin, Muy bien, Reme. Hay una pregunta de Ana Mancebo. Dice, paciente con disnea persistente tras 6 meses de anticoagulación por una embolia pulmonar provocada por factor de riesgo transitorio. Se realiza gammagrafía y hay defectos de perfusión y el ecocardiograma es normal. Valorado por la unidad de hipertensión pulmonar, se descarta hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, recomiendan anticoagulación indefinida con alta en su consulta. Al año, el paciente asintomático se repite la gammagrafía sin datos de embolia pulmonar. ¿Suspenderías la anticoagulación? Sí,
Vamos a ver, si tiene un defecto transitorio, pues sí, lo suspendería la anticoagulación. Sí, sí. En este caso, bueno, vamos a ver, un paciente que tiene una disnea con factores transitorios, pero la disnea persiste, para mí ya los factores transitorios ya pasan a un segundo plano, porque tienes una disnea persistente. Y entonces, mientras eso no se aclare, no retiro la anticoagulación. No retiro la anticoagulación. Mi opinión personal es que esos 3 meses de anticoagulación para mí son muy cortos. Yo hubiera puesto 6 meses de anticoagulación porque he visto, porque he hecho trabajos, vamos, en concreto mi tesis doctoral hace ya tiempo era de defectos gamagráficos de seguimiento en la embolia pulmonar. Y entonces he visto que a los 3 meses los que persisten se pueden normalizar a los 6 meses. O sea, para mí 6 meses hubiera sido una mejor, pero bueno, los 3 meses salen del ensayo clínico, me parece que se llamaba UPET, cuando utilizaban la uroquinasa. Utilizaron la uroquinasa en el tratamiento fibrinolítico de la embolia pulmonar y de los datos de ese ensayo clínico sacaron esa ventana de tiempo de 3 meses, porque a los 3 meses pues se veía que se normalizaban los defectos rápidamente y entonces sacaron esa ventana. Gracias, Reme. Hay una pregunta de Gabriel Puche, que te felicita por la presentación. Dice, en pacientes para estudio de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, si ya existe trombosis residual en el angiotac, porque has hablado de la gammagrafía, has hablado del ecocardiograma, pero no has hablado del angiotac en el seguimiento. Si existe trombosis residual en el angiotac a los 3 meses, ¿es necesario solicitar gammagrafía o ya tienes bastante? La gammagrafía resulta que es más sensible que el angiotac para detectar los defectos, las obstrucciones vasculares persistentes, o sea, los defectos de perfusión persistentes. En el caso que tú tengas angiotac y ya tengas los defectos, las obstrucciones vasculares, digamos que tienes un componente del diagnóstico de la hipertensión pulmonar postrombótica crónica, pero te falta el otro componente, el componente hemodinámico. Con lo cual, yo a este paciente le haría el ecocardio y le haría cateterismo derecho también. El angiotac, tiene mucho protagonismo cuando ya tienes diagnosticado al paciente de hipertensión postrombótica crónica y quieres decidir el tratamiento. Quieres decidir o bien un tratamiento quirúrgico con tromboarterectomía o un tratamiento con angioplastia con balón. El angiotac te va a decir dónde efectivamente está la obstrucción y si el cirujano puede acceder ahí o no puede acceder ahí. Pero realmente para poner de manifiesto obstrucciones vasculares persistentes es más sensible la gammagrafía. Hay varios trabajos que han estudiado este punto. Curiosamente, a lo que pasa en el TEP agudo, curiosamente, pero en este contexto es así. Gracias. Reme, hay una pregunta de Reina Valle, que también te felicita por la presentación. Dice, me ha llamado la atención que en el esquema holandés hablan de ecografía transesofágica. ¿Qué opinas? Sí, en este esquema holandés hablan de, bueno, saludo a Reina, un abrazo, muchas gracias por estar ahí, Reina. En el esquema holandés hablan de eso porque piensan que con la transesofágica, con esa ecotransesofágica, valoran mejor el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho es, o sea, ellos, aparte de la probabilidad de hipertensión pulmonar, le dan mucho valor al parámetro este, ¿no? El ventrículo derecho. Pero bueno, sí, el esquema este, digamos, Reina con su agudeza habitual, que es una excelente clínica y se ha dado cuenta de la limitación de ese esquema.
una pregunta de Mar Martín del Pozo, que también te felicita. Dice, ¿qué seguimiento nos recomiendas en los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica, sin datos de hipertensión pulmonar, con un eco transtorácico, sin datos de hipertensión en la eco, pero con disnea persistente? ¿Qué seguimiento? Entiendo que qué tratamiento y qué seguimiento. Sí, pues vamos a ver. Estos pacientes de enfermedad tromboembólica crónica pueden ser pacientes que tengan hipertensión pulmonar al esfuerzo, al ejercicio, pero que en reposo, como lo valoras al reposo y no lo detecta, no detecta esa hipertensión pulmonar. Entonces, yo recomendaría que si es un paciente joven, se remita a un centro experto de referencia, porque ahí hay ya series que están tratando a estos pacientes de forma quirúrgica o de forma con angioplastia con balón. Yo recomendaría eso. Recomendaría también hacer una prueba si fuera posible, claro, pero en estos centros expertos es donde se hace el cateterismo hemodinámico, el cateterismo, verá, la hemodinámica al ejercicio. Y entonces ahí se podría poner de manifiesto esa situación de hipertensión pulmonar. Mira, Fernández Muxí te pone un caso Perdona, clínico. otra cosa que tenía en mente, en el manejo de estos pacientes, bueno, si es joven, yo lo mandaría allí, al centro de referencia, y también sería importante la rehabilitación. Sería importante la rehabilitación, el ejercicio físico en estos pacientes también. Gracias, Reme. Hay un caso clínico que nos pone Fernández Muxí. Dice, paciente con disnea, TAC con trombosis residual, pero ecocardio sin hipertensión pulmonar. ¿Qué valor le damos al TAC? Pues muchos pacientes tienen trombosis residual en el TAC de control, que quizá no se tendrían que hacer de rutina y que hay que hacer con el tratamiento anticoagulante, retirarlo o no. Bueno, a mí lo que me inquieta en este paciente es que tenga una disnea. O sea, vamos a ver, si el paciente no tiene disnea y tiene defectos residuales, pues no me inquieta. Lo que me inquieta es que tenga disnea. Entonces tiene una disnea con una eco negativa, pues le haría el test de esfuerzo y le haría cateterismo derecho. Le haría Vamos eso. Reme, te voy a pedir concisión porque todavía quedan unas cuantas preguntas. Vale. Una de Mar Martín, una vez más, que dice, ¿qué papel le das al test de la marcha? El test de la marcha le doy un papel como un parámetro de control del enfermo en la evolución, en el seguimiento, como una forma de objetivar esa limitación que te cuenta. No, ¿he sido clara y concisa? Bien. Bien. Mar Martín. No, perdón, antes Fernández Muxi dice, ¿qué presión arterial pulmonar por eco se considera nivel bajo, intermedio o alto de hipertensión pulmonar? Ya no se utiliza la presión, o sea, la presión en la eco esa medición es una medición estimada, es indirecta, y no confundir, porque es una presión arterial pulmonar sistólica, no es la media del cateterismo derecho. En la eco nos tenemos que fijar en la velocidad del jet tricuspidio, ¿vale? Y entonces del jet tricuspidio me parece que eran 2,9 y 3,4. Menos de 2,9 era bajo, de 2,9 a 3,4 era intermedio y 3,4 es alta probabilidad. Además del jet tricuspidio hay otra serie de parámetros indirectos. Yo tenía preparado una diapositiva por si hubiera esa pregunta, pero en todo caso
No sé, podíamos mandarle la diapositiva a este compañero. O incluirla en la grabación O que quedará incluirla, luego. vale, incluirla. Tenía diapositivas sobre eso, sobre las diferentes probabilidades de ecocardio, pero que se olvide de buscar presiones. Muy No bien. se habla ya de presiones, se habla de la velocidad del jet cupidio. Otra pregunta de Mar Martín. En tu opinión, ¿en qué enfermos con embolia pulmonar está justificado el seguimiento con pruebas de imagen, ya sea TAC o gamografía o la que sea? O sea, en mi opinión son los que tienen disnea o limitación al esfuerzo. Si no, no hago nada. Una pregunta de Álvaro Dubois. Gracias y enhorabuena. Ha quedado claro que los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en estos casos está indicada la anticoagulación indefinida, pero ¿existen estudios que comparen anticoagulación versus suspensión tras endarterectomía satisfactoria sin trombosis residual? Yo no conozco esos estudios. No. Después de la tromboendarterectomía se mantiene la anticoagulación también, A pesar de que haya quedado limpio el a pesar árbol. de que haya quedado limpio, sí. Una pregunta de Consolación Rodríguez. Dice, ¿crees que los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que necesitan anticoagulación indefinida se podría permitir alcanzar unos INR más bajos al ser los antivitamina K los tratamientos más utilizados? Yo no tengo conocimiento de la efectividad de un INR más bajo en esta población. No podría contestar a esa pregunta, no sé, con un soporte, ¿no?, de evidencia. Tiene sentido, lógico, Sí, pero tiene sentido. quedan dos preguntas todavía. Una más de Gabriel Puche. Dice, ¿hay alguna evidencia de dosis reducidas de anticoagulantes orales de acción directa en fase extendida en pacientes con hipertensión pulmonar como secuela? ¿O anticoagulamos a dosis plenas de por vida? Se refiere a anticoagulantes orales de acción directa. Sí. Los anticoagulantes orales de acción directa no se aconsejan en estos pacientes de hipertensión pulmonar postrombótica crónica, porque por el síndrome antifosfolípido, porque hay trabajos que se ve que hay mayor aumento de anticuerpos antifosfolípidos y anticoagulantes lúpicos en los pacientes con hipertensión pulmonar postrombótica crónica. Y entonces se sabe también que hay una falta de eficacia en estos pacientes cuando se utilizan los anticoagulantes orales de acción directa, y por ese motivo no se aconsejan. Se recomiendan los antivitaminas K. Muy bien. Y la última pregunta es de Javier Gutiérrez Guisado, que dice, Reme, ¿por qué no comenzar con un test de esfuerzo ante un paciente con disnea tras un TEP? Bueno, pues sí, puedes hacerlo, ¿por qué no? No. Lo que ocurre es que el test de esfuerzo tiene consume más recursos, más tiempo, pero podría ser una estrategia, sí. Sí. Muy bien. Pues Reme, muchísimas gracias. Hemos acabado el tiempo y has visto que han salido montones de preguntas, Sí. señal de que la gente lo ha considerado muy interesante. Bien. Te agradezco la preparación de la presentación, el haberte ajustado al tiempo, el haber respondido a satisfacción de la audiencia. Agradezco también a toda la gente de SIH que hace posible estos encuentros. Yo os recuerdo dos temas. Uno, que la presentación se quedará grabada en la página web de ASEMEVE, y que la próxima edición de los encuentros con el experto dentro de 15 días, el tema del encuentro será la búsqueda de neoplasia oculta después de una trombosis o después de una embolia pulmonar, y para hablarnos de ello tendremos a Luis Jara Palomares, que es neumólogo en el mismo hospital que Reme, en el Virgen del Rocío de Sevilla. Muchas gracias a todos y hasta la próxima edición.
Muchas gracias, Manel, y muchas gracias a los asistentes.